¿Qué tipo de libros o géneros crees que generan más interés en los niños de este subnivel? Bueno, en los niños de segundo de básica, los géneros que a ellos más les agrada, que son cuentos obviamente infantiles, que sean como cómics, que eso les va a llamar más la atención. De igual manera, obviamente tiene que ser llamativo en cuanto a la redacción y en cuanto a las imágenes, lo que más les va a llamar la atención. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de personajes suelen entusiasmar a los niños de esta edad? Bueno, los personajes que hoy en día he visto a mis niños que mencionan de superhéroes, de las princesas, de igual, obviamente tiene que ser de fantasía. De animales, de igual, los animales que hoy en día sacan para animales antropomorfos, se los conoce, que hablan, como Mickey Mouse. Ok. Tercera pregunta. ¿Qué actividades o estrategias se utiliza para fomentar el interés por la lectura en sus estudiantes? Bueno, lo más importante en ellos, para que más les llame la atención, mientras se va leyendo, es utilizar pictogramas, que son imágenes. De igual manera, es muy importante tener un lugar adecuado y fomentar, obviamente, una voz adecuada y voz alta para que ellos puedan entender lo que dice en el cuento. Ok, corta pregunta. Si usted creara un cuento o redacción literaria, ¿qué elementos utilizaría? Los elementos más importantes que va a llamar la atención es el título, el inicio, la redacción de cómo va a ser relatado el cuento, y obviamente tiene que tener un final y una moraleja en lo que los niños van a entender. Ok. Última pregunta. ¿Qué recursos digitales aconsejaría para fomentar la lectura en los estudiantes? Bueno, en cuanto a los recursos digitales, como puede ser, podemos utilizar un recurso digital que es el YouTube, que de igual manera podemos utilizar solo imágenes y escuchar mediante el sonido y ir viendo cómo va relatando el cuento mientras van siguiendo las imágenes. Ok, muchas gracias. ¿Qué tipo de libros o géneros crees que generan más interés en los niños de este subnivel? En este subnivel, el tipo de libros que más a ellos les gusta es en el campo del género lírico, como los poemas. En el género literario, por ejemplo, los cuentos, para hacer una narración o una dramatización también. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué tipos de personajes suelen entusiasmar a los niños de esta edad? En esta edad a los niños les encanta la historia de superhéroes. También les encanta las hadas, los monstruos, los gigantes, princesas. De ese tipo de personajes se identifican ellos. Ok. Tercera pregunta. ¿Qué actividades o estrategias se utiliza para fomentar el interés por la lectura en sus estudiantes? Las actividades que más se utilizan en este nivel son las fichas de lectura. También se utilizan mucho los pictogramas. También utilizamos las lecturas para completar. Ok. Cuarta pregunta. Si usted creara un cuento o redacción literaria, ¿qué elementos utilizaría? Bueno, nos basaríamos primeramente en las partes de un cuento, de una historia, que sería el inicio, el nudo o desarrollo y el final. Pero utilizaríamos, para que les llame mucho la atención, la lectura de varios cuentos, escuchar audios y ver videos de historias que tal vez ellos ya conocen, y en base a eso ellos pueden crear su nueva historia. Ok. Última pregunta. ¿Qué recursos digitales aconsejarías para fomentar la lectura en los niños? Bueno, aconsejaríamos muchas cosas, pero dentro de lo que más se usa en este medio y en este nivel sería, por ejemplo, el Infocus. También utilizaríamos nuevamente los videos para que ellos en base a eso pues tengan un poquito más de entendimiento de cómo lo pueden realizar. Y también realizaríamos los tiempos y el espacio en donde ellos puedan sentirse a gusto para poder crear sus propias historias. Ok, muchas gracias.